Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en Canal 14 dedicado al séptimo arte. Este episodio está centrado en películas que comparten la exploración en el pasado, reconstruyendo biografías, procesos sociales y distintas épocas. El documentalista Francesco Taboada Tabone reconstruye a través de entrevistas y archivos fílmicos y sonoros una biografía política y religiosa de Sergio Méndez Arceo, que conecta con movimientos y causas en México y varios países en la cinta Obispo Rojo. Para adentrarnos más en la realización de esta cinta, estará con nosotros en el estudio su director. Para ir calentando en la butaca rumbo al próximo Mundial de Fútbol, nos asomamos a México 86 de Gabriel Beristain, quien, a través de personajes ligados al gobierno, empresas privadas, deportistas y aficionados, hace un viaje al México de 30 años atrás, cuando la agenda mundialista y los cambios del sistema político mexicano encontraron en el fútbol un juego ideal para anotar sus propios goles. A partir de una trama que arranca en Normandía en nuestros días, el cineasta francés Cédric Clapiche reconstruye en paisajes urbanos y escenarios parisinos otras posibilidades de cómo sucedieron historias tiempo atrás, presentes en el imaginario colectivo a través de lugares, pinturas y palabras que despiertan la memoria en los colores del tiempo. Además de estos estrenos, la Cineteca Nacional presenta la restauración de una obra de Billy Wilder, la comedia musical Una Eva y dos Adanes, con Marilyn Monroe y Jack Lemmon. Así que no se vaya, acomódese en su sillón favorito y comenzamos con Cinema 14 en Grande. Originario de Cuernavaca, Morelos, el documentalista Francesco Taboada Tabone había realizado anteriormente trabajos que reconstruyeron la memoria regional de las luchas campesinas zapatistas. A través de archivos audiovisuales, fotográficos e impresos, en su documental Obispo Rojo se incluyen también noticiarios de la época de varios países y reconstrucciones compuestas en escena y visitas a los espacios donde se vivieron transformaciones encabezadas por el obispo Sergio Méndez Arceo a mediados del siglo XX. Yo decía a los obreros aquí reunidos que solamente con la organización política se pueden cambiar las circunstancias. Es necesario organizarse políticamente. Don Sergio fue muy famoso como el Obispo Rojo y le hicieron rumores amarillistas. Lo bañaron de sangre roja cuando llegó en el aeropuerto. Méndez Arceo fue consolidando su red de apoyos y solidaridad en Cuernavaca y tejiendo sus vínculos con otros revolucionarios que cambiaron estructuras como Gregorio Lemercier, que introdujo el psicoanálisis en la iglesia, e Iván Illich, que hizo críticas profundas a la educación y los sistemas de salud. El obispo y sus colaboradores renovaron la arquitectura en la Catedral de Cuernavaca entre 1957 y 1959 y transformaron la misa leyendo la Biblia en español de frente al pueblo e incorporaron la música de mariachis y el jazz. Así como introdujeron la música para exaltar las emociones, retiraron adornos excesivos en los muros para recuperar los murales pintados por manos indígenas. Sin embargo, los católicos reaccionarios limitaron esos avances y se enfrentaron al Obispo Rojo en el ascenso de la Operación Cóndor, liderada por Estados Unidos contra los movimientos de liberación. Lo vemos escuchando testimonios de primera mano y a través de viajes a los lugares que marcaron parteaguas en el seno de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales y misas populares, para entender qué significó esa opción por los pobres. En el mosaico de voces e imágenes, el director incluyó a cercanos colaboradores, exilados latinoamericanos y otros participantes como Enrique Dussel, Leonardo Boff y Raúl Vera. ¿Cómo mantuvo sus principios y cambió su apariencia a lo largo de más de 2 décadas al frente de la diócesis de Cuernavaca? ¿Es visible en su atuendo el acercamiento con los oprimidos? El cine es uno que estuvo muerto y sigue compartiendo entre los vivos.
Y para adentrarnos más en su más reciente proyecto documental, está hoy en el estudio con nosotros Francesco Taboada Tabone, cineasta originario de Cuernavaca que ha retratado y documentado las luchas campesinas en su estado natal y que ha logrado resumir en esta película una vida en la que confluyen muchos procesos históricos de mucha actualidad y vigencia. Bienvenido, Francesco, gracias por estar aquí con nosotros en Cinema 14. Hola, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y volver al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pero pues ahora del lado de Cinema 14, así que nos da mucho gusto esta oportunidad de hablar de Obispo Rojo, una película que, a través de un personaje logra reconstruir una época, pero sobre todo hacer un retrato como nunca antes se había visto de la Iglesia Católica Mexicana del siglo XX. Sí, la idea era precisamente que se viera el arco de un personaje, el arco de cualquiera de nosotros puede ser el personaje, el protagonista en esta época, en la Iglesia, pero la Iglesia vista no desde una crítica destructiva, sino por el contrario, respetando la fe. Yo soy agnóstico, era agnóstico, porque claro, ahora con la película ya soy creyente, porque recupera una fe muy hermosa sin ser una película religiosa. Por el contrario, es una película ecuménica que está abierta para todos. Totalmente, y es a través de sus documentos, de las fotografías, de los archivos fílmicos, las grabaciones, que pues no queda solamente en una retórica, una alabanza, sino en una historiografía documental que también tuvo que tener un arco narrativo y que, ¿cómo decidiste iniciar ese trayecto cuando él llega a Cuernavaca? Sí, lo importante de esta película es seguir el montaje. Tiene un montaje muy elaborado porque es una historia muy larga. Él fue obispo de 1952 a 1982 y murió en el 93. Entonces es una época muy larga. Muchas cosas pasaron. ¿Cómo vas a contar todo eso? Y la iglesia, pues la iglesia es parte de la cultura de muchos países y en México es muy importante. Es la historia de este hombre que se va transformando de un conservador a un hombre que está del lado de los pobres, que camina con ellos, que marcha con ellos, que los ayuda, que sirve de mediador en secuestros políticos para ayudar a las personas, que recibe a los exiliados políticos, que trata de cambiar la iglesia desde dentro y que trata con esto de cambiar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro, y la película lo cuenta con los testimonios de quienes fueron tocados, transformados, inspirados, y también que dejó pues todas esas enseñanzas de llevar a la práctica, ¿no? No solamente quedarse en una teología ahí inaccesible, sino también en una práctica, una filosófica y por supuesto política. Entonces, ver a todos sus compañeros de ruta, creo que eso es otro de las grandes virtudes del documental. Bueno, es que cada uno de ellos, de los que participan en la película, por sí mismos tienen una historia propia de liberación, son luchadores de derechos humanos. Ahí está Adolfo Pérez Esquivel, que fue Premio Nobel de la Paz, que ni siquiera es católico, por ejemplo, ¿no? Está Leonardo Boff, que renunció a ser cura, a ser sacerdote, ¿no? Asesor del Papa, por ejemplo, y que es uno de los fundadores de la teología de la liberación. Está la monja Teresa Forcades, que es una figura política en su natal Barcelona y que se sintió inspirada. Pero también están personajes como Iván Illich, que qué bárbaro, que poco sabíamos de Iván. Y en la película lo vemos hablando, vemos a la gente que convivió con él y la importancia de Iván Illich y el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, auspiciado por don Sergio, para que hubiera esta transformación de las estructuras del pensamiento, ¿no? Claro, porque en el caso de Illich, cómo nos lleva a esas iglesias en Nueva York, toda esa emigración tan dolida, tan castigada de puertorriqueños. Él mismo va explicando, todos van explicando cómo es verdad, cómo es ver a la realidad lo que les transforma, ¿no? Su práctica, ¿no? No quedarse en el lujo y el oropel de la iglesia, sino utilizar todo eso para mediar por las causas. Es la opción por los pobres y las comunidades eclesiales de base, que es esa iglesia transformadora en la base, lo que va contando la película, ¿no? Entonces, en un país tan católico como México, donde mucha gente tuvo la oportunidad de cambiar su vida gracias a esta visión progresista de la iglesia, que pareciera que va en contra de todo lo que
las plataformas están exhibiendo de películas que hablan de la iglesia. Siempre los ponen muy mal, ven el lado más oscuro. Sin embargo, aquí, si bien sí es una crítica, pero esa crítica habla de cómo la iglesia progresista es parte de la cultura. Claro, y en esta película también hay otro ángulo que generalmente no se aprecia del todo, y es cómo la propia iglesia en su construcción, en su arquitectura, también aloja y ha alojado muchas distorsiones de cuál es el sentido de reunirse y para qué sirve estar en torno a un altar, ¿no? Hay una responsabilidad del presbítero, del sacerdote hacia el pueblo, ¿no? Y el pueblo también adquiere la responsabilidad de continuar el mensaje de solidaridad que recibió en la misa en su vida cotidiana. Era un cambio de estructuras y la película lo muestra. Si logramos cambiar la estructura de la sociedad para ser un pueblo más solidario, para preocuparnos por los demás, y como lo dice don Sergio casi al final de la película, para ver a Dios en el otro. Esto hace pues, que cambie nuestra visión de nosotros mismos y que caminemos en comunidad. Y ese era el anhelo de don Sergio Méndez Arceo y de Iván Illich. Y la película va mostrando esa esperanza que no se ha cumplido, pero es una esperanza. La película está llena de ese amor hacia el futuro. Claro, y se puede encontrar muy fresco y muy rico en los archivos fílmicos, en todos estos noticiarios de época, en todas estas voces, esas imágenes que quizá en ese momento pasaron muy rápido, pero que hoy sirven para que se vaya bordando, anclando, mostrando esos viajes, este camino, como dices, también pues esos vuelos literalmente a otras partes del mundo, llevando esto que está pasando en México y que también demuestra pues toda esta característica volcánica que tiene nuestro país de jalar, de magnetismo y también de llevar hacia afuera fuerzas muy potentes, ¿no? Así es, México en la época de don Sergio Méndez Arceo fue un polo de atracción para los pensamientos más vanguardistas del mundo, y llegaron a Cuernavaca a estudiar lo que estaba sucediendo y esa transformación social. Los principales pensadores, ¿no? Aquí estaba Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Haciendo cosas junto con Iván y junto con don Sergio. Y eso habla de que México es un país especial, y la película muestra esa época y cómo México estaba vinculado con Latinoamérica, ¿no? Totalmente. No era un país solitario, aislado, sino lo que sucedía en Nicaragua, lo que sucedía en las dictaduras de Argentina, del Uruguay, de Chile, repercutía en México, ¿no? Y eso es lo que yo traté de mostrar con ese montaje de época, con esos archivos que son en sí mismos un personaje más de la película, ¿no? Que esas transformaciones que se estaban dando en toda Latinoamérica y eran parte de la historia de don Sergio, y al mismo tiempo don Sergio era parte de esa transformación general. Totalmente. Y bueno, para esta cartelera en la que está inscrita ahora en la Cineteca Nacional, seguro que podrá llegar a muchas personas. Y pues, ¿qué les dirías a quienes todavía no han parado la oreja de esta película? ¿Por qué es importante ir y llegar a la cita? Bueno, la película Obispo Rojo ha sido un fenómeno. Es una película que ha logrado capturar un número importante de personas para ir al cine. Esta es una invitación para que vayan a ver Obispo Rojo, una película que habla de nosotros mismos, habla de cómo México se ha transformado y de los anhelos que México ha aportado a la historia universal, y que es sumamente reconfortante ver esa película. Sales con una idea que te sientes bien. Eso es lo que me han comentado el público, ¿no? Entonces es la invitación para que acudamos a la Cineteca Nacional y a las sedes que tienen en el interior de la República a ver Obispo Rojo, el documental. Pues sí, Francesco, te agradecemos mucho que te hayas tomado todo este tiempo para unir estos pedazos, realizar esos viajes, hacernos viajar contigo con la narración, acercarnos a todos estos personajes. Entonces te agradecemos mucho que hayas hecho esto para las siguientes generaciones, para quienes vivimos cerca de esos tiempos y éramos muy pequeños para enterarnos de todo, pero sobre todo, ¿qué les dices a las siguientes generaciones que verán en ese México? No, verán un México de esperanza. El Obispo Rojo es una película que habla de México como un espacio de transformación, y la gente que la ha ido a ver
Mucha gente, por ejemplo, de Cuernavaca agradece, dice, bueno, yo nací aquí, viví aquí, yo no sabía, qué orgullo ser de este lugar, ¿no? Porque nuestro país, con historias como la de Sergio Méndez Arceo, como la historia de Iván Illich que aparece en la película, es un punto muy importante de cambio. A pesar de todo lo que está pasando, esa película nos abre un camino distinto y un camino que además es un camino espiritual. Claro. La película tiene 3 dimensiones: la histórica, la política, evidentemente, porque se llama Obispo Rojo, para que no quede duda, y la espiritual. Entonces, al final de la película, tú quedas impregnado de esa última dimensión espiritual. Entonces, es una invitación para que viajemos con don Sergio Méndez Arceo en aquel México posible. Pues te agradecemos mucho tu presencia aquí, de verdad. Ojalá que el público también de Canal 14 la pueda ver muy pronto. Y bueno, nosotros vamos a un breve corte y volvemos con más de Cinema 14 en grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en grande. Antes de que ruede el balón en el campo de juego mundialista, suceden muchas cosas que el público desconoce hasta mucho tiempo después de que ocurrieron los hechos. México 86 fue dirigida por Gabriel Beristain y escrita por él mismo y el ensayista y escritor Daniel Krause. En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México. ¿Y saben gracias a quién el mundial fue lo que fue? Gracias a mí. Pero no me conoces, ¿no? ¿Usted quién es? Soy Hugo Sánchez. ¿Ha subido usted de peso? En la chamba. Yo era un mediocre, pero algo estaba a punto de pasar que me iba a cambiar la vida para siempre. Tenemos que deshacernos de todo su séquito de funcionarios. Fuertes declaraciones. Martín de la Torre denuncia a su jefe de la Femex Food. Se te ha de ir, cabrón. Explícame por qué te tendría que dar el puesto a ti. Imagínese que el fútbol mexicano es suyo, ¿no? Que me imagine, pues si es mío, cabrón. Yo me voy a partir la madre para traerle ese mundial a México. Porque ese nunca ha pasado. Que un país se accede 2 veces de un mundial. Eso nos va a poner en el mapa. México 86 tuvo un guión basado en una investigación sobre el origen y el proceso en el que la Federación Mexicana de Fútbol obtuvo la candidatura para organizar el Mundial. A través de archivos y evocaciones visuales, sonoras y televisivas, la historia muestra esos ángulos poco vistos que desembocan en el campo de juego en el que están en tensión y conflicto muchas pasiones e intereses. La cinta incluye la carrera personal de los futbolistas que corren detrás de la bola, de los funcionarios que quieren destacar entre la grisura burocrática y los negocios que hacen las empresas privadas usando a los deportistas y aficionados. Protagonizada por Diego Luna como Martín de la Torre, un visionario promotor que logra lo que parecía imposible después de la cancelación del torneo en Colombia, y su pareja, interpretada por Carla Souza, a pesar de la vulnerabilidad en su vida privada, se mueve con mucha seguridad en un mar de tiburones. Entre los personajes reales, Daniel Jiménez Cacho interpreta a Emilio Azcárraga, magnate de la televisión privada que hace valer su poder en ese terreno en donde, entre otros, Guillermo Villegas da vida a Hugo Sánchez en una celebración juguetona del ingenio del mexicano para lograr sus objetivos y criticar el ejercicio del poder para beneficio propio. En la cinefotografía de discretos movimientos y cámara al hombro, se hace un viaje al México de hace 3 décadas a través de las oficinas gubernamentales y los tonos ocres y cálidos que nos llevan a una Ciudad de México que ha atravesado los sismos de septiembre de 1985 y necesita válvulas de escape. El cine es una red en la que se guardan las alegrías y los anhelos. You should do something about De la Torre, the guy's a crook. Y remodelado para nuestro mundial, venga. La verdad es que solo le dimos una manita de gato al estadio. ¡Vamos! ¿Qué chingados te crees que eres? ¿Qué hiciste? No, la verdad. Vamos a devolverle la dignidad a esta federación. En este país merecemos la mejor Copa del Mundo de la historia. ¡Gol, cabrón, gol! ¿Qué escogiste? ¿Qué penal vas a tirar? Yo estoy todo acalambrado, no puedo cobrar. ¿Qué pinche equipo quieres beneficiar? Porque con el Real Madrid no te acalambras, ¿no, cabrón? En el cine francés de la actualidad, la dupla entre Cédric Klapisch y Santiago Amigorena ha cosechado el éxito con sus historias familiares ligadas a la tierra,
Los contrastes entre la urbe y el campo y los caminos del destino que unen a sus personajes, como El viñedo que nos une, de 2017. En 2025, Los colores del tiempo, dirigida por Capish y escrita a 4 manos con el franco-argentino Amigorena, nos lleva en un carrusel por lugares emblemáticos e íntimos para recuperar su valor en una historia de desconocidos que cobran conciencia de sus raíces comunes cuando una herencia inesperada toca a sus puertas. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, enfin, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter Le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Aparentemente ajenos unos con otros, los personajes van surciendo sus vínculos a través de dudas, fotografías, postales y viñetas que van recreando vistas e instantes vividos en la ciudad luz, millones de veces dibujada, pintada, fotografiada, filmada y aún así inmensa. La cinefotografía de Alexis Kavikrin, con mucha experiencia en exteriores y el uso del clima en sus planos y encuadres, retrata los edificios emblemáticos con precisión y guarda atmósferas, temperaturas y emociones. Unidas con la música de Robin Coudert, se entrelazan 2 épocas a través de una enorme familia reunida por la casualidad que va descubriendo sus hilos comunes. Protagonizada por Suzanne Lindon como Adèle Meunier, que los une a todos, el joven revelación actoral Abraham Wappler y el director y actor teatral Vincent McCain, entre otros. Sus indagaciones en tiempo presente sobre hechos que ocurrieron más de 100 años antes van afectando los siguientes acontecimientos. ¿Puede cambiar el futuro lo que sabemos del pasado? Fue editada por Anne-Sophie Bion, desplegando el ritmo y bordando con finura los entrecruces de las épocas donde palpitan seres en busca del amor de los otros a través de comprender sus colores. El cine es una pintura convertida en fotografía que se pone en movimiento. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 C'est mon père. C'est qui mon père? Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Finalmente revisamos un clásico que se proyecta en las salas de Cineteca Nacional. En los años 50, en Hollywood no faltaban las miradas históricas y con el respaldo de United Artists, Billy Wilder realizó Some Like Hot, que en México se conoció como Una Eva y 2 Adanes. El guión de Wilder y su habitual colaborador, E.A.L. Diamond, junto a quien también produjo la cinta, citó una trama de enredos, pasiones y prohibiciones alrededor de un crimen en los años 20, tiempos de ley seca y prohibicionismo del alcohol. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Maryland. The best picture this year will also be the funniest. Good night, sugar. Good night, honey. En el lado oscuro de la urbe circulan gángsters encabezados por George Raft, un detective tenaz interpretado por Pat O'Brien y una estricta directora de orquesta interpretada por Joanne Schuyler.
al ritmo de la música del compositor Adolf Deutsch. En el músico donde brilla la estrella Marilyn Monroe interpretando a Sugar Cane Kowalski. Los músicos interpretados por Tony Curtis y Jack Lemmon, que se ven obligados a desdoblar sus personalidades, despiertan sentimientos inimaginados en su huida de Chicago a Florida. La cinefotografía de Charles Lang, célebre por sus colaboraciones anteriores con Marlene Dietrich y Mae West, con un estilo de iluminación romántica y glamurosa, también gozaba de prestigio por sus colaboraciones con Ernest Lubitsch y Fritz Lang. La trama mezcló los cambios de personalidad, las peripecias y el humor con los callejones sin salida, y con la complicidad de un gran equipo técnico y artístico, escaparon nuevamente de los lugares comunes a través de su historia de travestismo, sensualidad y deseos. Editada por Arthur P. Schmidt, colaborador de Wilder y reconocido por su oficio detrás de la moviola en otros clásicos como Sabrina, en Una Eva y dos Adanes, el cineasta austriaco enfrentó dificultades para plasmar con fluidez sus planos con el ritmo que buscaba al unir esos diálogos y canciones chispeantes y llenas de dobles sentidos. Sin embargo, la cinta obtuvo ese año 6 nominaciones de la Academia, que finalmente se llevó el vestuario del australiano Orville Kelly. El cine es un vagón de tren en el que el paisaje se pone salvaje por dentro. Consulte la cartelera de Cineteca Nacional para conocer las funciones y nos vemos en el cine. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody. It's not worthwhile. All alone. Running wild.